Biología, orientación Biología celular y molecular, licenciada en Ciencias Biológicas, investigadora independiente de CONICET, profesora asociada de la Universidad Nacional de Cuyo, directora del Laboratorio de Alteraciones Genéticas y Epigenéticas en Patologías Humanas del IHEM, Instituto de Histología en Biología, integrado por investigaciones de jóvenes y becarios doctorales y postdoctorales de CONICET, además de las actividades de investigación básica. El grupo realiza una transferencia directa a la sociedad desde un servicio que crearon en 2009 para la determinación de alteraciones genéticas y epigenéticas en enfermedades humanas. Nosotros en nuestro laboratorio por el síndrome de Williams es muy emocionante para mí salir del laboratorio. Piensen que yo no soy médico, soy bióloga, así que no tengo estas oportunidades y soy la primera agradecida en poder participar de esto hoy particularmente. Así que espero que para ustedes también sea útil. Siempre cargo en este tipo de charlas con el complejo de que nuestro tema es tremendamente rechazado porque es enredado y demás. Así que mi charla es bien cortita. María José Guillamondri me dio el pie para muchas cosas en su charla genética. Nosotros trabajamos ya adentro del cromosoma, sobre el ADN, adentro del ADN, en el gen, adentro del gen, en regiones específicas. Así que es chiquito, es chiquito, es chiquito, mucho más chiquito que el submicroscópico. Bueno, espero poder transmitirles esto en unas 10 diapositivas. Ahí estamos. Bueno, nos sirve mucho la charla de María José para partir del punto que en el síndrome de Williams lo que se sabe es que el 90% de los casos se debe a una, se llama microdeleción, de lesión es falta de, ausencia, y micro según con que se mire. Para nosotros que somos moleculares es enorme, para el que mira por el microscopio es micro, ¿sí? Pero en definitiva es la falta de una parte en el ADN. ¿Por qué el 90% se debe a que falta esa parte? Porque esa parte del genoma es bastante particular. Y esto se los comento como a nivel chisme, pero para poder entender por qué pasa ahí y no en otro lado. Porque en el genoma están dispuestos 28 genes flanqueados por 2 regiones que son repetitivas en su información, ¿sí? Las letras que conforman el ADN son solo 4 en la naturaleza. Esas regiones están repetidas. Por ejemplo, una de las letras es una A y esas regiones, por ejemplo, dicen A. Cosa que no pasa en otras partes del genoma. ¿Cuál sería el problema de eso? A priori no diría nada. Pues bien, para todo el sistema de la célula y para replicar el ADN, para copiarlo, bueno, para hacer un montón de cosas que son necesarias para que todo funcione bien, a los actores que son proteínas que funcionan dentro de la célula, las zonas repetidas les molesta muchísimo. Es más difícil trabajar sobre repeticiones. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque las zonas repetitivas se atraen entre sí. Y lo que a veces ocurre es esto. Esta región repetitiva naranja se pegotea, se atrae, ¿sí? Fortuitamente con la otra. Y se forman rulos cuando hay que interactuar, como nos mostró María José en la meiosis, esas cosas más complejas. Pero en definitiva, un rulo en el ADN no es tolerado por el sistema. Prefiere sacarse de encima el rulo y perder material genético a aguantar el rulo. Está diseñado así, es así. Entonces vienen tijeras biológicas, que son enzimas, que cortan acá, donde fuera, pero lo que necesitan es sacar ese rulo para que el proceso pueda seguir funcionando. Cortan y pegan
las dos puntas que quedaron. En ese corte, lo que se pierde es lo que fue cortado. Y justo el gen que nos estaba comentando María José, el de la elastina, está más o menos por acá. Por lo tanto, cuando se forma un rulo, se corte donde se corte, en el 90-95% de los casos, el gen elastina es el que se pierde. Por eso el diagnóstico de Williams se hace buscando el gen de la elastina. No es el único que se pierde, pero es el que casi siempre es víctima del corte, sea donde sea. Bueno, ya nos explicaron cuál es la función del gen de la elastina. En definitiva, acá está posicionado en el cromosoma, donde está flanqueado por otros genes, y como ya vimos recién, en los extremos por estas zonas repetitivas que son altamente molestas. Todo gen tiene información, como decíamos de letras, A, A, T, C, G, información para que se fabrique una proteína. La proteína suele tener el mismo nombre que el gen. Entonces el gen se llama el gen de la elastina, o LN, y la proteína se llama elastina. No somos muy creativos los biólogos para poner estos nombres. La elastina lo que da es elasticidad a los tejidos. Por lo tanto, la ausencia de elastina es intuitivo y se puede imaginar uno que tiene que ver con los problemas que nos describen los médicos, ¿sí? Que tienen que ver con la disminución en la elasticidad aórtica, uno de los rasgos típicos de Williams. También, como nos dijo María José, ¿cómo podemos buscar en el genoma que falta una copia de elastina? Recuerden de la charla anterior, nos dijeron que de todos los genes tenemos dos copias, uno del padre y otro de la madre. Todo está por duplicado, por suerte, porque a veces la otra copia algo compensa. Pues bien, en estos casos es uno de los genes de la elastina que ha sido escindido, lesionado. ¿Cómo detectarlo? Pues bien, existe esta técnica FISH, que ya nos explicaron, en donde, a ver si se los puedo mostrar de nuevo, porque pasa tan rápido que ni yo lo vi. Ahí está el gen de la elastina, ¿sí? En el ADN, abierto, extendido en el genoma. Lo que se fabrica de afuera es un pedacito de ADN sintético, artificial. Uno lo manda por internet, ¿sí? Y le decís, quiero que sea complementario, o sea, que me detecte como si fuera un sabueso que anda buscando en el genoma, que está lleno de genes, que sea complementario a esta secuencia, que me logre identificar el gen de la elastina. Entonces es un pedacito de ADN que ahora va a aparecer, que si uno se lo larga en un experimento, si tiene el genoma, le larga esa sonda, se llama, ese fragmento de ADN, se va a pegar a lo que uno le diseñó que buscara. Y después eso, mirado al microscopio, se ve, bueno, no se ve un pomo acá, pero se debería ver, ¿sí? Ahí vemos los cromosomas, esa marquita roja, este es un caso de Williams, ¿sí? Está pegada a un cromosoma y en el otro cromosoma 7 no está la marquita roja. ¿Por qué? Porque el gen de la elastina no está. Entonces, ese sabueso no la encontró ahí. Esa es una manera de diagnosticarlo. Lo que me pidieron que les viniera a contar hoy acá es lo que hacemos nosotros, que usamos otra técnica, más molecular. Más molecular significa más adentro, más abajo. Que es lo siguiente, dentro del gen de la elastina hay toda una organización, ¿sí? Esto magníficamente atrapante, pero no les voy a contar acá. Pero hay regiones que tienen nombres, ¿sí? Dentro de la información global del gen, que se llaman exones. Entonces, en vez de fabricar un pedacito de ADN que vaya hacia el gen de la elastina en general, esta técnica que usamos nosotros son pedacitos de ADN más chiquitos todavía, que van a regiones muy específicas dentro del gen de la elastina. Entonces, en vez de tener una sonda, tenemos varias. La técnica se llama así, MLPA. Y lo que hacemos después
cómo se ve el resultado de esto, no necesitamos microscopio, no necesitamos fluorescencia. Partimos de un tubo de sangre común y corriente, sin ningún tratamiento especial, sin ninguna conservación especial, obviamente en buenas condiciones, y podemos partir de muy poquito material. 20 nanogramos, que a lo mejor a ustedes no les dice nada, pero 20 nanogramos es un soplo de ADN que sale de una gota de sangre. Con eso es suficiente. Ay, ¿qué pasó? De esa tubo de sangre o gota o lo que fuere, extraemos ADN, es la única parte de la muestra que nos interesa, ¿sí? Solo el ADN, lo pasamos a tener en un tubito. Al ADN le metemos, le largamos todos estos fragmentos chiquitos para que nos digan si está el gen de la elastina completo o no, y después hacemos un análisis, que no lo voy a explicar, pero que nos da picos con distintas alturas, según cuántas copias haya de cada uno de las zonas que queremos estudiar. Esto se ve así, esto es un análisis para Williams. Cada uno de los picos es cada una de las regiones de esa crítica que yo les decía, que tiene que ver con Williams, cada una de esas regiones que estamos estudiando. Y, si ustedes miran acá, todos estos picos tienen más o menos una altura alta, llamémosla, poco científico el término, pero bueno. Pero si les quiero marcar estas tres flechas, este pico y este pico, a ojo, como ustedes, sin entender esto, ya lo pueden ver, están aproximadamente a la mitad de la altura que todos los demás. Cada uno de esos tres picos corresponde a distintas regiones del gen de la elastina. ¿Y por qué van a la mitad? Porque en el paciente hay una sola copia de elastina y no dos. Entonces tiene la mitad que los demás genes. Pero esto no lo hacemos a ojo como yo los invito a hacer acá en la sala, porque sería poco profesional, pero se los digo así para que vean que no es ni siquiera muy complicado. Hay un análisis estadístico que nos avala esto. Acá está ese mismo paciente, a través de un análisis de regresión estadístico, nos confirma que hay 3 puntos que están afuera de lo llamado normal, ¿sí? Y que corresponden a los 3 sondas para el gen de la elastina. Bueno, nosotros empezamos con MLPA hace varios años en un laboratorio acá donde trabajamos en la universidad, en un instituto de CONICET, y empezamos con poca conexión con las asociaciones de distintas enfermedades genéticas. Bueno, a través de la doctora Pavón, de la doctora Guillamontegui, empezamos con el síndrome de Williams y pudimos publicar lo que nosotros creemos en ese momento fue el primer caso argentino diagnosticado por otra metodología, o sea, por MLPA, que hasta ese momento no estaba disponible. Esto fue un caso solo de un paciente de San Luis y fue publicado en una revista argentina, Medicina se llama. No, para el otro lado. Bueno, este es nuestro instituto, está acá en el Parque General San Martín, que es de doble dependencia. Eso significa que depende de la universidad, puede ser el Instituto de Histología y Embriología, cátedra histórica de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad, pero además la otra dependencia es de CONICET, porque es una unidad ejecutora de CONICET. Este es nuestro grupo de trabajo, ¿sí? Estos son los chicos que trabajan conmigo en el laboratorio, son todos técnicos o investigadores de CONICET. Y bueno, estamos funcionando hace varios años, recibimos muestras de distintas provincias del país para distintas patologías, entre ellas Williams. Y en lo que llevamos hecho hasta acá, les quería mostrar, llevamos hecho 40 análisis para 9 provincias distintas, ¿sí? La mayoría de Buenos Aires, de la ciudad autónoma y de Mendoza, pero hay de San Luis, de San Juan, de Jujuy, Córdoba, San Rafael, bueno, Rosario y La Pampa, que nos derivan. Los pacientes no tienen que viajar, ¿sí? Nosotros de hecho no somos bioquímicos, no sacamos sangre en el instituto, recibimos el tubo y el tubo nos llega desde distintas partes del país, refrigerado, no congelado, y con eso los chicos sacan ADN y empiezan a trabajar. Y hasta ahora
estos datos estadísticos, al no estar yo inmersa en la patología y en la casuística de Williams propiamente dicha, no sé interpretarlos, pero bueno, quería compartirlo con ustedes y con los expertos. A lo mejor lo pueden aprovechar de una manera mucho mejor que yo. De los casos que hemos analizado, en el 65% hemos encontrado de lesionado vigente la elastina, y en el 35% restante no. Estos datos a veces son, uno no sabe por dónde abordarlos, porque uno puede pensar, bueno, hay otras causas que tengan que ver con Williams, o yo no soy médica, pero tampoco veo el fenotipo, que son los rasgos del paciente, a nosotros nos llega el tubo. Entonces uno siempre tiene la duda, y el médico estará dudando y pensando que a lo mejor es Williams y a lo mejor no. Y esto en realidad lo que está mostrando es que hay una buena búsqueda, un poco lo que se planteaba acá, faltan detectar casos, a lo mejor están activamente buscando, es una hipótesis, no tengo idea, están buscando casos y por eso resultan casos negativos más elevados de lo esperado. ¿Por qué digo más de lo esperado? Porque habíamos dicho que el 90% de los casos de Williams tienen de lesión de este gen y a nosotros nos da 65%. Así que bueno, lo dejo en manos de los especialistas para que lo piensen a ver qué puede ser lo que está pasando. Es una muestra chica también, ¿no? Bueno, y con eso termino. Para cualquier consulta, ahí queda nuestro sitio, estos son los que trabajamos en el servicio, y nuestro teléfono. Muchísimas gracias.